Pues comienzo preguntándote, Héctor, los legados son buenos y son malos. En eso consisten en la huella que dejan los personajes. ¿Cuál es el de quien sería este último grande del boom latinoamericano? Bueno, yo veo legados casi todos buenos de parte de él. El legado literario es increíblemente favorable. La gran mayoría de sus libros, de sus novelas, de sus ensayos son extraordinarios. Cuando se lo lee con cuidado, él era sobre todo un partidario de la verdad. Era un gran técnico en la elaboración de sus obras literarias y cuando hablaba desde el punto de vista de la ficción, siempre fue leal a todos los puntos de vista, al punto de vista de los revolucionarios, de los dictadores, de los líderes de derecha o de izquierda. Siempre trató de entender profundamente cuáles eran las causas del horror y persiguió la verdad literariamente y también a través de sus ensayos. Bueno, hay una crítica que se ha replicado bastante en lo que tiene que ver con Vargas Llosa y se relaciona con sus personajes femeninos que, supeditados a los deseos de los hombres, se iban desarrollando en sus historias. Mujeres que, según lo que él mismo dijo en varias entrevistas, no podían desligarse de lo estético para su validez y, bueno, cerró con broche de oro en algún momento cuando declaró que el feminismo era uno de los peores enemigos de la literatura y lo puso incluso al nivel del autoritarismo. ¿Qué es lo que opinas tú de ello? Yo creo que no se puede hacer una lectura de ese tipo completamente orientada hacia un juicio moral de los personajes. A mí me parece que él defendió la literatura como un territorio de la libertad en el que no quería dividir a la gente entre hombres buenos o hombres malos y mujeres buenas, o como fuera que usted lo quiera llamar. A mí me parece que su participación en la política y en las polémicas culturales de los últimos tiempos obedecen a la libertad de una persona que no tenía miedo de opinar polémicamente sobre cualquier asunto. Bueno, Héctor, y quienes leemos hoy, pues tenemos este reto, ¿no? De ver al autor y de ver a su obra. Más allá de ello, ¿cuáles serían para ti estas obras infaltables de Vargas Llosa para las personas que nos ven ahora y pues que no han tenido la oportunidad de explorar toda la literatura alrededor de este autor? Yo creo que él escribió obras completamente revolucionarias desde el punto de vista literario, desde su primera novela, La ciudad de los perros. Una obra política, Conversación en la Catedral, es fundamental para entender la corrupción de la política en el Perú. Fue capaz de dibujar lealmente a personajes de la izquierda, al apasionamiento de los fanáticos de izquierda o de derecha, a los dictadores terribles de América Latina, como Trujillo en La fiesta del Chivo. Cuando él se ocupaba de dictadores de extrema derecha, los pintaba como eran. Él siempre se opuso, por ejemplo, a Pinochet. Y yo creo que esta manía reciente de hacerlo figurar siempre como una persona de extrema derecha desfigura lo que él realmente fue. Sí, lamentablemente él muchas veces, sobre todo al final de su vida, se orientó hacia gente impresentable. Por ejemplo, a mí, yo nunca estuve de acuerdo con que apoyara a Milei en la Argentina. Me parece lamentable, pero son cosas que también le ocurrieron a alguien como Borges, que se dejó condecorar por Pinochet, o le ocurrió a García Márquez, que permitió hasta el final de su vida ser amigo de García Márquez. A García Márquez de Fidel Castro. Yo diría que no podemos juzgar la obra de estos grandes escritores por sus posiciones políticas. Afortunadamente, Vargas Llosa no fue presidente del Perú y eso nos permitió tener una obra de él fundamental, hasta una de las últimas sobre Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue depuesto por los Estados Unidos por una política estadounidense de intervención en América Latina. Y claramente Vargas Llosa se situó a favor de este socialdemócrata depuesto por un gobierno americano más parecido al actual de Donald Trump,
que a los gobiernos demócratas que ha tenido también Estados Unidos. Bueno, pues de paso, muchas gracias por este extracto histórico que nos ayuda a enriquecer mucho la conversación. Y finalmente, pues yo te quiero preguntar, Héctor, ¿cuál fue su influencia puntual? Ese rasgo distintivo que nos deja Vargas Llosa frente a otros grandes del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez o como Juan Rulfo, ¿qué es lo que define, entre muchas cosas, a Vargas Llosa? Bueno, él fue ante todo una persona inmensamente generosa con los escritores de las nuevas generaciones. Él los leyó con cuidado. Escritores más jóvenes que él, como Javier Cercas, como Irene Vallejo, como yo mismo, le debemos a él una lectura generosa de nuestros libros, repetida. Él siempre fue curioso con las nuevas generaciones. Él escribió sobre los nuevos escritores y las nuevas escritoras de España y de América Latina de una manera absolutamente abierta, tolerante, cálida. Yo creo que sería muy triste pensar que Vargas Llosa solamente pueda ser recordado por lo que algunas preguntas se insinúan que él era, como si fuera un fanático. Él era un liberal que se opuso a la izquierda radical, pero porque defendía la verdad y la libertad. Y precisamente recibió tantos ataques de la extrema izquierda que eso probablemente fue lo que lo llevó también a cometer errores políticos al alinearse con cierta gente de la extrema derecha. Eso pues yo lo puedo lamentar como lo lamentan muchas otras personas, pero creo que es muy explicable. Bueno, pues muchísimas gracias.